Ya pero parece que ya sí tenemos conexión con Karine Reyes. Bienvenida, Karine. Buenos días, ¿me escucha, Alberto? Muy bien, te estoy escuchando muy bien. Qué bueno. Gracias por atender nuestra invitación. Primero, ¿quién es Karine Reyes? Yo soy hija bueno, yo nací en Los Minas, en la República Dominicana, en Santo Domingo. Emigré a los Estados Unidos, a Nueva York, cuando tenía 6 años, con mi mamá soltera. Y me convertí en enfermera ya como segunda carrera. Mi primera carrera, yo estudié comunicaciones visuales y nunca ejercí esa carrera porque siempre he trabajado en un hospital. De los 18 años yo trabajo en un hospital aquí en Nueva York y decidí convertirme en enfermera y en el 2018 también me postulé para representar mi comunidad en la Asamblea del Estado de Nueva York. Soy la primera dominicana que representa mi distrito y ahora en esta pandemia he tenido que volver a trabajar al hospital porque tenemos una escasez de enfermeras y de trabajadores de salud. Y ahora mismo mi comunidad, particularmente en el Bronx, que es una comunidad muy densa de dominicanos, hemos tenido un gran número de contagiados, pero también de mortalidades en el estado. sí, Ya. Hemos aquí ha habido, visto bastantes reportajes en CNN, en periódicos norteamericanos sobre tu trabajo. Eh, porque te ha destacado en la labor de asistencia a los pacientes coronavirus. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, ha sido uno de las peores experiencias que yo he vivido como enfermera. La realidad es que esto es algo inesperado, algo que nunca habíamos experienciado antes. Los pacientes se mueren y decompensan muy rápido. Eh, Casi la mayoría de los pacientes en el hospital, yo diría a finales de marzo, la mayoría eran pacientes intubados. Y un paciente que tú intubas tienes que tenerlo en una coma inducida médica. Eh, la aguidad de los pacientes era muy difícil de controlar, entonces también el número de pacientes que teníamos. Llegó un punto donde no habían más camas, teníamos pacientes en los pasillos, en áreas, en salas que eran para los familiares. No teníamos la capacidad para asistir tantos pacientes, por eso que el gobernador del estado mandó a que todos los hospitales subieran capacidad a un 50%, construyeron unidades móviles en el estado y en la ciudad. Hubieron unas cuantas en el Bronx, unas en Manhattan, unas en Queens, para poder asistir al número de pacientes que estábamos viendo con coronavirus. Ya. ¿Y cómo es eso de dejar la asamblea para irte al hospital? Eh, Cuando en los hospitales muchos médicos, enfermeras y personal estaban retirándose. Nadie quería trabajar o poca gente quería trabajar arriesgando su vida en esta situación. Sí, bueno, yo la asamblea nunca la dejé, como quiera sigo representando a mi comunidad. Lo que pasa es que nosotros en la legislatura estamos trabajando remotamente y la oficina está cerrada. Mis empleados siguen trabajando y contestan la llamada de los constituyentes y asisten a la comunidad como puedan, pero yo como legisladora no puedo pedirle a los otros trabajadores de salud que salgan a trabajar, que vengan a ayudar a la ciudad, que vengan a ayudar a los ciudadanos, que se pongan en riesgo. Y yo siendo enfermera no hago lo mismo. Para mí era mi responsabilidad dar el ejemplo, y particularmente porque mi comunidad es una de las más afectadas en la ciudad de Nueva York con el coronavirus. Karines, Ya. Los dominicanos. tú has estado metida en los hospitales y en los hospitales vinculadas a la salud. ¿Qué porcentaje de las víctimas han sido dominicanos? ¿Que hay alguna apreciación? ¿Estaremos hablando de cientos o de miles de dominicanos que han perdido la vida por la pandemia en Estados Unidos, en Nueva York particularmente? Se puede anticipar que los miles. Las autoridades no han dado números por grupos étnicos, pero sí han dado números por áreas de la ciudad. Y si tú ves en las áreas donde más viven los dominicanos, en el Alto Manhattan, por ejemplo, Manhattan tiene números de contagiados muy bajos y números de muertos muy bajos, pero la mayoría de esos números de los muertos están concentrados en el Alto Manhattan y usted sabe que en el Alto Manhattan es donde vive una gran cantidad de dominicanos. En el Bronx
en particular también donde hay muchos dominicanos, ahora hay más dominicanos residiendo en el Bronx que en Manhattan. Tenemos el segundo número más alto en la ciudad entera de contagiados. Y en el área de Corona Queens, que es el epicentro de la pandemia, donde hay el brote más grande fue ahí, los números de contagiados más grandes, los números de muertos, sin embargo, son más altos en el Bronx. En esas comunidades donde estamos viendo los números más altos, hay una concentración de no solamente latinos e inmigrantes, pero dominicanos también. Entonces, aunque los números no se han dividido por grupo étnico todavía, podemos asumir que la mayoría de esos afectados son dominicanos. Bueno, y entre esos afectados hay de otras nacionalidades, después de los dominicanos, ¿cuáles son los que predominan en Nueva York? Bueno, sabes que Nueva York tiene personas de toda parte del mundo y Sí, dependiendo sí. en qué área de Nueva York tú vas a ver concentraciones muy diferentes. Por ejemplo, una parte de mi distrito yo tengo la concentración más grande de los bangladeshis, la segunda concentración más grande de bangladeshis que son surasiáticos en la ciudad. Por ejemplo, en Queens hay comunidades colombianas, hay comunidades puertorriqueñas, en el Bronx hay muchos puertorriqueños, pero las comunidades inmigrantes y latinas en particular han sido las más afectadas. Hemos visto que nosotros los latinos, o sea, personas de Sudamérica y del Caribe, han sido lo que representan la concentración más grande de personas afectadas y muertos en la ciudad de Nueva York. En los ¿Y a últimos qué se días, atribuye eso, Karina? Bueno, yo creo que son condiciones sociales, ¿verdad? Muchos son trabajadores esenciales o lo que ahora están llamando trabajadores esenciales, que trabajan en el área de servicios, restaurantes, transportación, eh, por ejemplo, las empresas, las pequeñas empresas como los salones, las barberías fueron los últimos negocios que cerraron en el estado de Nueva York antes de la pandemia. Y son trabajos que uno tiene muy cerca contacto con la gente, que eso me imagino ayudó a propagar el virus y muchas de esas personas fueron contagiadas. Cuando dijeron que iban a cerrar la ciudad, todo el mundo se fue a recortar, todo el mundo fue a arreglarse las uñas para prepararse para la cuarentena. Y eso me imagino también que fue como echándole combustible al fuego. Y, y también las condiciones en que nosotros vivimos. Muchos, particularmente los dominicanos que viven a mitad aquí y mitad allá, tiempo aquí, tiempo allá. Muchos de ellos lo que hacen es que rentan un cuarto, un apartamento. Y en un apartamento tú puedes tener 4, 5, 6 personas viviendo, compartiendo el área común. Es muy difícil aislarse y mantener el distanciamiento social cuando las condiciones de vivienda son así. También tenemos familias que son multigeneracionales, que viven las abuelas, los hijos, los nietos, todos en un solo apartamento. Y eso crea condiciones para que el virus se siga expandiendo. bueno, Karine, hay en los Y el últimos días apoyo un de las poco de autoridades. optimismo. Hay optimismo sobre la situación, ha empezado a disminuir en Nueva York. ¿Cómo se siente eso en los ambientes, sobre todo donde tú te estás moviendo, en un hospital? Bueno, sí, primero en las calles se siente diferente porque no solamente el clima está cambiando, pero tú ves más a la gente afuera, la gente se siente un poquito, ya la gente está agotada. Eh, Aquí todo se ha vuelto difícil hasta para tú ir a comprar alimentos al supermercado, tienes que hacer una fila de horas. Ya la gente no encuentra qué hacer, pero la realidad es que para nosotros poder contener el virus, tenemos que seguir el distanciamiento social, tenemos que seguir con todo cerrado y seguir con la cuarentena, y yo sé que la gente no quiere, pero es lo único que estamos viendo que ha ayudado a bajar el número de pacientes en el hospital y el número de muertos. Y si nosotros abrimos el país muy rápido o abrimos la ciudad muy rápido, sabemos que lo único que eso va a causar es que se propague otra vez el virus, se empiece a regar y vamos a tener que cerrar de nuevo. Entonces, unas medidas más precavidas yo creo que sería prudente. Bueno, pues yo creo que hay que agradecerle muchísimo a Karine Reyes, una dominicana de Los Minas que emigró muy jovencita, niña, a Estados Unidos, hizo carrera y la última en enfermería, fue elegida representante
de su distrito ante la Asamblea del Estado de Nueva York y ha optado por ir al peligro, por meterse en la candelada, como decimos por aquí, y se puso su traje de enfermera para ir a dar asistencia a las personas que lo necesitan. Muchas gracias, Karina Reyes. Gracias, cuídense. Gracias.